Cordial saludo, mi nombre es Ángela Barragán y en el desarrollo de esta fase 3 colaborativa les voy a hablar acerca del estrés y los trastornos relacionados a este. Primero debemos tener claro qué es el estrés y es que el término estrés fue empleado a partir del siglo XIV para referirse a experiencias negativas tales como adversidades, dificultades, sufrimiento y aflicción. Sin embargo, en el siglo XVII, gracias al biólogo y físico Hooke, el concepto de estrés se asoció a fenómenos físicos como presión, fuerza y distorsión. Entonces vemos que no solamente está asociado a factores psicológicos, sino también físicos. Dentro de los trastornos relacionados al estrés está el trastorno de apego reactivo, que según el DSM-5 es definido por un patrón constante de comportamiento inhibido emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos que se manifiesta por las siguientes características. El niño pocas veces busca consuelo cuando siente malestar, pocas veces se deja consolar, presenta alteración social y emocional, tiene una reacción emocional mínima hacia los demás, afecto positivo limitado y presenta episodios de irritabilidad, miedo o tristeza, incluso sin presentar interacciones amenazantes. Entonces, uno de estos ejemplos es cuando los niños tienen irritabilidad sin ninguna causa alguna, ¿sí? Entonces es cuando ese trastorno de apego reactivo está asociado pues también al estrés. Trastorno de relación social desinhibida es un patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima e interacciona activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las siguientes características. Dentro de esas características es una confianza extrema hacia personas desconocidas, niños que fácilmente, además de interaccionar, también pues pueden irse con un adulto sin conocerlo, sin tener pues digamos relación alguna. Esto es un problema no solamente, digamos, al nivel del trastorno, sino pues que se puede presentar otras complicaciones porque pues generalmente los niños que no están al cuidado permanente de un adulto responsable puede prestarse para menores que salen a la calle, que sienten confianza con personas que pueden ser como tal un peligro para la sociedad y pues para los niños cuando se presentan casos, por ejemplo, de violaciones, de rapto a menores. Entonces, uno de los ejemplos es cuando los niños pues que no están al cuidado de sus padres o incluso algunos que puedan salir, por ejemplo, a un parque y se vayan con un adulto porque los invita por un helado o porque les hablan y pues ellos interactúan y tienen plena confianza en esa persona desconocida. Gracias. Buen día, mi nombre es Jennifer Ramírez Mesa, estudiante de la UDI. En esta fase colaborativa, mi tema a tratar es el estrés traumático. Dentro de ello, es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o haber tenido algún evento traumático. Por ejemplo, haber puesto en peligro su vida, ya sea por un accidente de tránsito, como una guerra, un desastre natural, un accidente o alguna agresión sexual. Ellos experimentan eh, directamente el suceso, tienen como tal la presencia directa del suceso, exposición repetida del suceso. Hay unos síntomas, que observamos, serían que pacientes que tienen recuerdos angustiosos, sueños angustiosos, reacciones disuasivas, malestar psicológico, reacciones fisiológicas. Observamos también el estrés agudo. ¿Qué es el estrés agudo? Consiste en una reacción disfuncional, desagradable e intensa que comienza poco después de haber tenido un acontecimiento traumático y que se prolonga de algunos meses. Si los síntomas perciben más durante varios meses, ya se diagnostica como trastorno de estrés postraumático.
Acá observamos unos síntomas como mala memoria, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbula rígidos, cansancio. Son pacientes que se van de la realidad, eh, los sentimientos causan sentimientos de desapego. Gracias. Saludos para todos, soy Mónica Calderón y el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos obsesivos compulsivos. Tienen características importantes como son presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Requieren mucho tiempo, causan malestar clínicamente, no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o medicamento o una afección médica. La alteración nos explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Ejemplo, preocupaciones, ansiedad, arrancarse el cabello, entre otros. También encontramos el trastorno dismórfico corporal, que tiene características importantes como preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o sin importancia a otras personas. En algún momento el sujeto ha realizado comportamientos como mirarse al espejo, asearse en exceso o actos mentales como compararse, repetitivos como respuesta al aspecto. La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La preocupación por el aspecto nos explica mejor por la inquietud del tejido adiposo o por el peso corporal en un sujeto. Cumplen los criterios diagnósticos del trastorno. También encontramos trastornos de acumulación que tiene características importantes como la dificultad persistente o deshacerse o renunciar de las posesiones independientemente de su valor real. Esa dificultad es debido a la necesidad percibida de guardar las cosas y el malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas. La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que congestionan y abarrotan las zonas habituales y alteran en gran medida su uso previsto. También encontramos el trastorno tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el pelo. Arrancarse el pelo de forma recurrente, lo que da lugar a su pérdida. Arrancarse el pelo causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El hecho de arrancarse el cabello o la pérdida del mismo no se puede atribuir a otra afección médica que, por ejemplo, una afección dermatológica. También tenemos trastorno de escoriación, que es rascarse la piel. Las obsesiones, compulsiones, rascarse la piel, arrancarse el pelo u otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo u otros síntomas característicos del trastorno obsesivo compulsivo y relacionados predominan en el cuadro clínico. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y en las áreas importantes del funcionamiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Arturo. Gracias a las compañeras Ángela, María y Jennifer que hacen parte del grupo. Me corresponde entonces hablar a mí acerca del trastorno bipolar. Los trastornos bipolares pues están acompañados de dos emociones que son como las más características, que son la depresión y la manía, o la hipomanía también se puede presentar. Y vamos a ver los diferentes criterios y diferentes síntomas que se pueden presentar en cada uno de ellos. Sabemos entonces que dentro del trastorno bipolar pueden haber episodios de depresiones graves, depresiones profundas, pueden haber episodios de manía también y episodios maníacos, junto con la depresión pues mayor, ¿no?
Vamos a ver entonces el trastorno bipolar 1, en donde sabemos que el trastorno pues debe ser diagnosticado y es necesario que se cumplan varios de los criterios para poderlo diagnosticar. Dentro de ellos, pues el episodio maníaco. Sabemos entonces que también dentro de los criterios tiene que estar un periodo bien definido de estado de ánimo anormal, donde se presenta una alteración persistente, elevada, expansiva e irritable de las emociones como tal. También la energía pues está mucho más activada, dirigida hacia un determinado objetivo, y que mínimo este síntoma maníaco pues se presente por lo menos una semana. Ese es uno de los primeros criterios. El otro criterio es que durante el periodo de alteración existen 3 o más de los siguientes síntomas. Entonces aquí ya vamos con los síntomas. Dentro de los síntomas de este trastorno bipolar 1, que nos lo menciona el DSM-5, el manual, es el aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, ¿sí? Hay una dificultad mucho más alta de lo normal, más hablador de lo habitual, puede presentarse verborrea, también hay fuga de ideas o pensamientos que van a gran velocidad según la percepción de la persona, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida hacia un objeto que puede ser social, puede ser laboral, puede ser de la escuela o sexual, participación excesiva en actividades con consecuencias que son dolorosas para la persona, como gasto excesivo, ludopatía, entre otros. Alteración del estado de ánimo para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, es lo suficientemente fuerte para llegar a eso. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, que no se puede diagnosticar como maníaco si esto es secundario a algún fármaco que se está consumiendo. Pero si después del efecto del fármaco persiste a un grado sindrómico más allá del efecto fisiológico, esto es prueba suficiente para considerarlo maníaco y como tal para diagnosticarlo con trastorno bipolar 1. Como decíamos, entonces se pueden dar el episodio maníaco, pero también hipomaníaco en el trastorno bipolar 1. Entonces está un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente en este hipomaníaco, persistente, elevado, excesivo, irritable, aumento normal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos. También el aumento de la energía en una actividad determinada, persistiendo más de 3 días, de los siguientes síntomas. Acá venimos entonces con los síntomas de hipomaníaco. Aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, hasta aquí igual de la manía, fuga de ideas o pensamientos que van a gran velocidad, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida hacia un objeto, que esto hasta aquí es igual de la manía, participación excesiva en actividades con consecuencias dolorosas, y el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo. La alteración del estado de ánimo, bueno, eso ya lo sabemos, pero además de eso, pues esta alteración es observable por terceras personas. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. Este es uno pues de los criterios. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, que no puede estar bajo el efecto de una sustancia ni se puede diagnosticar teniendo en cuenta eso. A excepción de que después de que la persona ha terminado el efecto del fármaco,
persista, ¿sí? Totalmente sindrómico, más allá del efecto fisiológico, eso sí es prueba suficiente de un síntoma hipomaníaco. Luego tenemos entonces que también se puede presentar con un episodio de depresión mayor. Entonces ahí tenemos, puede ser con un episodio de manía, puede ser con un episodio de hipomanía o puede ser con un episodio de depresión mayor. Y para esto pues está el criterio de que se puedan presentar 5 de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas mínimamente. Entonces aquí están los síntomas. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, esto ya pues tiene que ver con el estado de depresión grave o mayor. Disminución importante del interés o el placer, que también tiene que ver con la depresión. Pérdida importante de peso sin hacer dieta, puede ser que suba de un 5% más o que baje un 5% más sin razón aparente. Insomnio o hiperinsomnia, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, este es otro de los síntomas, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte recurrentes, que pueden estar pensamientos también de hacerse daño a sí mismo, intento de suicidio. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica, es decir que si se atribuyen o en esos días está consumiendo algún tipo de fármaco que tenga como efecto secundario alguno de estos síntomas, no se puede diagnosticar entonces con trastorno bipolar. Dentro de los criterios está entonces que se han cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco, o sea que dentro del trastorno bipolar 1 mínimamente debe presentarse eso. La aparición del episodio maníaco y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, es decir que ninguno de los anteriores es suficiente diagnóstico y por eso entonces se tiene que identificar así. Vamos entonces con el trastorno bipolar 2 y hay que tener en cuenta que hay unas diferencias entre el 1 y el 2. Básicamente la diferencia está en que los síntomas depresivos se pueden presentar en los dos pueden haber síntomas depresivos, pero en el trastorno bipolar 1 la depresión no es necesaria para diagnosticar, o sea que el trastorno bipolar 1 es posible que no se presente depresión. En el trastorno bipolar 2, la depresión es obligatoria para diagnosticar, esta sería entonces la diferencia entre las dos. Y dentro del 2, la depresión suele ser mucho más duradera, mucho más larga. Entonces, dentro del trastorno bipolar 2 también tenemos que se puede presentar un episodio hipomaníaco, que puede tener los siguientes criterios: un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente, persistentemente elevado, expansivo o irritable. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. Entonces aquí vamos con los síntomas de hipomaníaco: aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas o velocidad en el pensamiento, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida hacia un objetivo, puede ser social, trabajo, sexual, etc. Participación excesiva en actividades con consecuencias dolorosas. Episodio. Dentro de los criterios tenemos el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo, es decir, que sale de lo normal. La alteración del estado de ánimo y el cambio del funcionamiento son observables por terceras personas. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración
importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, eso ya lo sabemos que es muy importante tenerlo en cuenta. También se puede entonces presentar con un episodio de depresión mayor, y dice que pues el criterio es que 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Entonces vamos a ver los síntomas. ¿Qué síntomas? Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, disminución importante del interés del placer, pérdida importante del peso sin hacer dieta, entre el 5%, ya sea subida o bajada, insomnio o hiperinsomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesivos, eso es diferente a lo que normalmente ocurre, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte recurrente. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral, es decir, que interfiere con el transcurso normal del día a día de la persona. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos secundarios de un fármaco, ¿no? Como criterio finales son, se ha cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco. Nunca ha habido un episodio maníaco, puede que se dé esto dentro del episodio depresivo mayor, la aparición del episodio hipomaníaco y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme. Ya sabemos entonces que se descarta eso primero. Los síntomas de depresión o de incertidumbre causados por la alteración frecuente de periodos de depresión o hipomanía, o sea que se pueden dar las dos. Entonces, básicamente son bastante parecidos, pero tienen algunas diferencias. A mí me parece entonces bien importante hacer un poco de énfasis en la diferencia entre manía y hipomanía. En la manía se puede presentar por lo menos una semana, este es uno de los criterios de humor anormalmente elevado, expansivo o irritable. En la hipomanía, si bien es muy parecido, pero por lo menos deben ser 4 días, es decir, que es más profundo, de humor anormalmente elevado, expansivo o irritable. Durante el episodio se han persistido 3 o más de los siguientes síntomas, estos sí son iguales para los dos básicamente, pero en la manía requiere de hospitalización y pueden aparecer síntomas psicóticos, que ya sabemos que pueden ser las alucinaciones que se pueden llegar a presentar y otras complicaciones, pero la hipomanía pues no es tan delicada porque no requiere hospitalización y no presenta síntomas psicóticos como tal. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.